No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que venisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá haraga ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Amén. Les pido, hermanos, que inclinen su rostro, cierren sus ojos, y vamos a orar para que el Señor sea el que hable. Padre, Señor, en esta hora, Padre mío, vengo delante de tu presencia, Señor, presentándome, Padre, sabiendo, Padre amado, que yo no soy digno de estar aquí, Señor, si no eres tú, Padre, el que hablarás a través de este mensaje, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que pases un carbón encendido, Padre, por mis labios antes de decir algo que no venga de ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que vengas en este momento sobre mí, Padre amado, que mengues mi carne, Señor, y eleves mi espíritu, Padre. Y tu palabra, Señor, pueda tatuarse y penetrar en los corazones, Señor, de mis hermanos, Padre, y de mí misma, Padre, para que tú, Señor, hagas maravillas, Señor, hagas lo que tienes que hacer en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre, por tenernos aquí en esta tu casa, Señor Dios. Y lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Qué difícil la vida que a veces nos toca vivir, amén. Pero a veces el apóstol dice algo, una frase, y es muy cierta. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos zapatos, hasta que volteamos y vemos que el que viene atrás de nosotros ni siquiera tiene pies. Entonces a veces está peor la situación en otro lugar. José, imagínense lo que tuvo que haber pasado José. Una, que sus hermanos no lo quieran, que desde un principio hayan tenido bastante envidia hacia él, porque su padre Jacob pues era su preferido, era su favorito. Después sus hermanos lo vendieron. En vez de matarlo y dejarlo ahí en el pozo que se muriera de hambre, bueno, tuvieron un poquito ahí de misericordia, se puede decir, o de interés, porque iban a sacar dinero, y lo vendieron. Entonces me imagino que José, en ese tiempo que se alejó de su país, de su gente, ha de haber sentido bastante tristeza, bastante temor, soledad. Después de que lo venden,
a pesar de que se había alejado de su familia, de su padre, de sus hermanos, el Señor siempre estuvo sobre de él. Siempre anduvo Jehová sobre él, nunca lo abandonó. ¿Por qué? Porque una vez que fue vendido, entonces lo compró uno de los hombres más poderosos de Egipto y lo puso como capataz, se puede decir, de su casa, donde veía que José todo lo que tocaba prosperaba. Entonces se dio cuenta que si él lo ponía al mando de su casa, seguiría él prosperando. Amén. Pero el enemigo siempre está ahí para meter la colita. Y pues en este caso ya sabemos que usó a la esposa para querer seducirlo y pues vuelve José de nuevo a la cárcel. O una vez, bueno, no una vez más, sino cae de nuevo preso o en un lugar que estaba solo. Pero fíjense qué tan hermoso es cuando la mano de Dios está sobre ti. Porque de la noche a la mañana, de ser José un preso, alguien que no valía absolutamente nada, de la noche a la mañana Dios lo pone como copero del rey. Lo va subiendo de nivel en nivel. Cuando empezamos en las cosas de Dios, hermanos, quizás no sabemos mucho de la palabra, quizás no sabemos mucho acerca de Dios, pero Dios nos va subiendo de nivel en nivel, amén, hasta que llegamos a un nivel que Él quiere que estemos. Vamos a caer, vamos a llorar, vamos a renegar, vamos a sentirnos solos, tristes, pero finalmente llegamos al nivel que Dios nos pone, amén. Entonces me imagino que era muy difícil esas etapas que pasó José. Pero para el Señor todo tiene un propósito. Para el Señor las cosas más difíciles son las que te catapultan para subir al siguiente nivel. Son las que te empujan para seguir al siguiente nivel. Amén. Imagínense, ahora vamos a traer esto a tiempo real. Imagínense que vamos queriendo cruzar la frontera para venir a dar una mejor vida a nuestros hijos, para tener cosas, ¿verdad? Porque venimos buscando la prosperidad para estar todos tranquilos y que de repente nos encontremos presos en una cárcel. No valemos nada, nos sentimos miserables, nos sentimos tristes, nos sentimos mal, decepcionados porque la migra nos agarró. Amén. Y que duremos 2 años ahí presos. Y de repente, de la noche a la mañana, de repente eres el tesorero del presidente. Caray, ¿cómo sucede eso? De ser alguien ilegal, alguien que ni siquiera pertenecía a ese país. Entonces el preso, la persona que estaba tratando de entrar a un país, ahora no solamente se sale de la cárcel o lo liberan, ahora viene a ser el secretario o el tesorero de todo el país, al mando del presidente. Y para Dios no hay imposibles. Amén. Para Dios realmente puede hacer tu milagro en menos de un segundo. Hoy puedes estar abajo, pero mañana puedes estar arriba. Entonces, realmente José tenía, por el pasado que traía, él tenía que tener bastante rencor, bastante coraje hacia los que lo habían vendido, hacia sus hermanos que tanto coraje y odio le tenían. Amén. Y el tema de hoy, ni siquiera hemos entrado en el tema, y el tema de hoy que el Señor me daba desde hace tiempo es hablar acerca de su misericordia, de la misericordia de Dios. Y es una palabra que, fíjense, algo muy interesante. En toda la Biblia, esta palabra se encuentra 401 veces en la Biblia. Y solamente en el Antiguo Testamento se encuentran 240 veces esta palabra, misericordia, misericordia, misericordia. Oímos la palabra misericordia y decimos, bueno, quiere decir alguien que es bueno, quiere decir alguien que hace bien a los demás. En hebreo, la palabra misericordia se traduce a raham. Raham es la palabra misericordia. Y una traducción que ellos dan exactamente a esa palabra es ayudar a un corazón roto. Qué bonito, ¿no? Misericordia. Y en el diccionario de hoy quiere decir
virtud que inclina a compadecerse, perdonar o solucionar las miserias ajenas. O sea, no es que tú hayas hecho el error o no es que a ti te toque cargar con lo demás. Es que tú tienes misericordia hacia esa persona que quizás se separó de su familia o quizás hizo una decisión mala y por esa decisión trae consecuencias. Pero cuando tú le extiendes la mano y le das misericordia, quiere decir que tú estás cargando con eso que la persona hizo, con lo malo, con su maldad, con todo lo malo que esa persona hizo, con las malas decisiones, con sus miserias. Misericordia. Y es lo que Jesús hizo con nosotros. Tuvo misericordia por nosotros. Fue a la cruz por nosotros, porque Él no tenía culpa alguna. Él no había hecho ningún pecado. Pero recuerden que la misericordia es cargar, jalar con la miseria, con las malas decisiones de los demás y ayudarlos. Esa es la misericordia. No es que, bueno, la misericordia es verdad, trae el amor, porque si tú no sientes amor no vas a poder cargar con lo demás. No vas a poder extender tu mano y ayudar. Pero tú te estás echando, el extender tu mano es echarte la carga de los demás y ayudar. No es que tú la vayas a cargar, simplemente vas a ayudar a jalar eso, vas a empujar. Y es lo que Jesús hizo con nosotros. La palabra misericordia se manifiesta en lo amable que somos, en ayudar al necesitado cuando necesita nuestra ayuda, especialmente cuando una persona necesita perdón y reconciliación. Amén. Entonces, cuando escuchen la palabra misericordia, la palabra de aquí dice que la palabra misericordia se encuentra 401 veces en la Biblia, entonces la vamos a ver bastante seguido esa palabra. Ahora, la palabra misericordia no es sentirla, porque cuando nosotros sentimos la misericordia, ¿saben cómo se define? En lástima. Ay, qué lástima esa persona. Eso no quiere decir que tengas misericordia, porque solamente sientes lástima, pero no estás haciendo nada por ayudar a esa persona. No estás accionando. Pero cuando tú practicas, hay una diferencia muy grande entre sentir misericordia y practicar la misericordia. ¿Amén? Amén. Cuando tú sientes la misericordia, dices, ay, mira, pobrecito, ¿cómo le está sufriendo? ¿Cómo le duele lo que sucedió o el error que hizo? Pobrecito, voy a orar por él. El orar no quiere decir que estés practicando la misericordia. Perdóname, pero nada más con orar no se practica misericordia, tienes que ir a hacer. Imagínense que Jesús hubiera dicho, bueno, pues yo voy a orar al Padre para que los perdone, pero yo no voy a ir a la cruz. Entonces nada más estaba sintiendo misericordia, pero no estaba practicando misericordia. Cuando tú practicas la misericordia, entonces estás haciendo misericordia. Cuando tú dices, voy a ir el día de hoy, me propongo salir a la calle y buscar 2 personas para rescatarlas de las manos de Satanás, porque quizás están a punto de divorciarse, quizás están a punto de suicidarse, quizás están pasando por una situación muy difícil. Y cuando tú vas y accionas y arrebatas esas almas, ahí estás mostrando misericordia. Amén. Ahora, qué fácil es mostrar misericordia al que te hace bien. Amén. La prueba está en que muestres misericordia al que te hizo mal. Y precisamente por eso empezamos leyendo la historia de José. José estaba ya en el poder. José tenía todo para destruir a sus hermanos. Amén. Porque cuando estaba con su familia, ni lo habían tratado bien. Lo habían despreciado, se burlaban de él porque le decían que era José el soñador. Lo vendieron. Lo humillaban. Me imagino que cuando estaban ahí en las reuniones, pues lo humillaban. Entonces, en ese momento cuando José ya tenía todo el poder de hacer una venganza, entonces José
tuvo misericordia. Jamás en la Biblia menciona que le dieron ganas de vengarse. Porque si él hubiera querido, simplemente no mueve una mano y todos se mueren de hambre. Finalmente se mueren de hambre. Si él hubiera querido, hubiera mandado llamar a los egipcios y hórquenlos, cuélguenlos, mátenlos, no merecen la vida. Porque él tenía el poder de hacer eso. Porque él tenía el poder de, cuando sus hermanos vinieron, recriminarles, reprocharles. Mira lo que me hicieron, mira, ¿se acuerdan cuando me vendieron? ¿Se acuerdan cuando me echaron al pozo? Pues yo pasé esto. Pero en la Biblia, en ese pasaje que acabamos de leer, nunca menciona que José haya dicho una palabra en reproche. Amén. Entonces, cuando hablamos de misericordia, bueno, pensamos, bueno, sí, pastora, yo voy a ir a buscar a esa gente necesitada, voy a ayudar a los homeless, voy a ayudar a la gente que no tiene que comer, voy a ir a orar por los necesitados en el hospital. Eso es excelente, es bueno. Pero ahora yo te invito a que tengas misericordia de aquellos que te agredieron, de aquellos que te juzgaron, de aquellos que te vituperaron, de aquellos que te hirieron. Ahí es la verdadera misericordia. Amén. Fíjense lo que hizo José. Vean el versículo 4. Él pidió, cuando llegaron los hermanos, que se acercaran. El 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. En vez de que les hubiera dicho, que se hubiera portado arrogante, orgulloso, no, ni se me acerquen de lejecitos. Porque él estaba acá en el poder. ¿Qué les dijo? Vengan, acérquense, vengan. ¿Por qué quería que se acercaran? Porque quería empezar a compartir todo lo que él tenía, a pesar de todo lo que habían hecho con él. Imagínense, pónganse en el lugar de los hermanos, ¿cómo se sentirían los hermanos en ese momento? Yo me imagino que han de haber sentido miedo. Cuando les dijo acérquense, ellos no sabían que era todavía José, hasta que una vez estaban cercas, entonces les dijo, yo soy José, su hermano, el que vendisteis para Egipto. Híjole, y si yo hubiera sido uno de los hermanos, hasta pipí me hago ahí. De miedo, de verdad, porque imagínate lo que le hiciste a esa persona. Era inocente, no tenía culpa, no te había hecho absolutamente nada, mas sin embargo, casi la querías matar, la vendiste y la desterraste de su familia. Entonces yo creo que cuando les dijo, soy José, su hermano, híjole, han de haber sentido mucho miedo. ¿Qué nos va a hacer ahora? Si él es el que está en el poder, ¿qué será de nosotros? Imagínense lo que se vino a la mente de esos hermanos. Ahora veamos el versículo 5. Les animó a que se quitaran toda tristeza de sus vidas. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Todavía les está quitando el peso, la culpa de decir, hey, no se sientan mal porque me mandaron acá. No era un propósito de ustedes, era un propósito de Dios para finalmente bendecirlos a ustedes. Amén. Un corazón, hermanos, sin la gracia de Dios, sin el amor de Dios, cuando se nos presenta una situación así, que tenemos a esa persona que nos hizo daño, a esa persona que nos lastimó, cuando se presenta esa oportunidad, un corazón que no tiene Dios, ¿sabe lo que va a hacerlo? Desbaratarlos. Ahora sí, diente por diente y ojo por ojo. Pero fíjense qué bonito nos muestra aquí José, que no solamente los perdona, sino que le dice, hey, cambien esas caras, alégrense, estoy aquí. Y estoy con el poder para bendecirlos también a ustedes. Porque qué fácil hubiera sido que José hubiera dicho, bueno,
Ya saben que estoy en el poder, ahora se me regresan y no les doy nada. Se mueren de hambre. Pero no, les dijo, hey, motívense, vamos a celebrar, estoy aquí con ustedes, yo los perdono. Amén. Jesús hizo lo mismo con su discípulo que lo negó. Lo estaba probando antes y le dijo que si lo amaba. Sí, claro, Señor, yo daría la vida por ti. Y después, Pedro lo niega. 3 veces, no solamente una. Y qué fácil hubiera sido para Jesús después cuando resucitó decirle, no, Pedrito, como tú me negaste, te me haces para un ladito y ya no. Pero no, lo puso como roca. Amén. Entonces, si Jesús tuvo misericordia de ti, de mí, de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia de aquellos que nos lastiman? Aquellos que nos dañan, aquellos que nos juzgan. Ahora, si tú me dijeras, bueno, pero es que Jesús era Dios, o sea, usted me está hablando de Jesús. Amén, pero Jesús tenía un cuerpo de hombre y sentía como hombre, porque tenía carne, le daba miedo, le daba hambre. Ok, pongamos a Jesús de un lado, él era Dios, sí, amén. ¿Y José? José era una persona como tú, como yo, elegidos por el Señor. Y aquí en la historia nos muestra que la vida de José no fue un lecho de rosas. Quizás pasó más dificultades que tú y que yo. Quizás pasó más días tristes, más días de desesperación, más días de soledad. Y aún así tuvo misericordia de sus enemigos. En el versículo 7 les hizo ver que él estaba dispuesto por Dios a preservarles y no a destruirles. En el 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y para daros, ¿se acabó la batería? Bueno. Y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Cuando Jesús estaba muriendo en esa cruz del Calvario, la gente se burlaba de él. A ver, sálvanos si dices que eres el Hijo de Dios. Manda a tus ángeles a que te salven. Se burlaban. Y Jesús en ese momento le hubiera sido tan fácil para Jesús decirle ahí a su padre, Señor, mira lo que están haciendo conmigo, se están burlando de mí, maldícelos. Hubiera sido muy fácil para Jesús maldecirnos en ese momento. Pero ¿qué dijo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba mostrando? Misericordia con sus enemigos. Porque te voy a decir una cosa, el mostrar amor, el ayudar a alguien que te ama y que te ayuda, eso no es mostrar misericordia. Para que tú puedas mostrar la misericordia, tiene que haber habido una situación que te golpearon, que te apuntaron, que te humillaron, que te rechazaron, porque entonces no habría misericordia. Amén. Entonces, para que tú puedas mostrar la misericordia, tú tienes que mostrarla a alguien, a aquellas personas que te hirieron. En Mateo 11:28 nos dice que fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Mateo 11:28? ¿Mateo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces la misma palabra nos lo dice. La misma palabra nos dice que exactamente lo que Él hizo, porque hubiera sido fácil que ahí dijera, ni me volteen a ver, ni me pidan nada, porque ustedes fueron los que me mandaron a la cruz. O nos hubiera maldecido por ahí. Pero no, dice, vengan, yo les ayudo, yo muestro misericordia. Por eso la palabra dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana la misericordia de Dios. Amén. Nosotros como elegidos o llamados somos vasos de misericordia. Vasos. Si yo tengo aquí esta agua, obvio que es agua, ¿verdad? Pero si yo tengo vasos, un vaso rojo, un vaso blanco, un vaso verde, un vaso transparente, y esta agua le llamamos misericordia, y en cada uno de esos vasos yo pongo un poquito de agua. ¿Qué estoy derramando sobre esos vasos? ¿Cambia porque sale del envase? No, es lo mismo. Amén. Que los envases sean diferentes es muy diferente, pero la misericordia está derramada sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si en Romanos 9:23 dice que somos vasos de misericordia, a mí no me venga a decir que usted no puede tener misericordia por alguien que le hizo mal, porque sí puede, porque José nos puso la muestra. Vamos a dejar a un lado a Jesús, porque mucha gente dice, bueno, es que Jesús era Dios, o sea, no me compare. Ok, ¿y José? ¿Y tantos hombres más de la Biblia que pudieron tener misericordia de sus enemigos? Amén. Su misericordia del Señor fue la que nos dio vida, hermanos. En Efesios, no lo tienen que abrir, pero en Efesios 2, del 4 y 5, ahí nos dice que por su misericordia nos dejó vivir, nos dio la libertad de vivir, de quitarnos el pecado. La misericordia de Dios simplemente nos salvó. ¿Nos salvó? Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. En esta cita sí quiero que la busquen en 2 de Corintios 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice, hermano Ramón? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, Amén. el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Padre. Amén. Pero ¿qué dice en el versículo 3? Después de la coma dice, Padre de misericordias. Él es el Padre de la misericordia, hermanos. Y si es nuestro Padre, en nuestros genes debe de venir la misericordia en algún lado. Amén. Cuando nosotros tenemos un hijo, alguna parte de nuestro hijo se va a parecer a nosotros. Quizás en el físico, quizás en la oreja mocha, quizás en el labio todo chueco, yo no sé, en algo tu hijo se va a parecer a ti. Y si quizás en lo físico no, en su carácter, en su forma de reír, en su forma de hablar, en algo. ADN tuyo va a traer tu hijo. Entonces, si nuestro Dios es nuestro Padre y decimos que Dios es nuestro Padre, entonces debemos de traer el ADN de la misericordia. Amén. Así que todos debemos de traer esa misericordia sobre nosotros. Dice que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y si con gracia recibimos la misericordia de Dios, ¿por qué no estás dando la misericordia hacia los que te vituperan, hacia los que te juzgan, hacia los que te humillan, hacia a los que te dañan o los que te dañaron? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para decir por qué me hizo, por qué me violó, por qué me abandonó, por qué me dejó? ¿Quién?
Si Jesús en esa cruz nunca dijo, ¿y por qué pecaron tanto? Si pesa esta cruz. Él no dijo eso. Él simplemente dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén, aleluya. Créanme lo que en este mundo nos faltaría tiempo para hablar de sus misericordias, de cómo nos perdonó, de todo lo que nos ha dado cada día. Y la misericordia es tan grande, hermanos, de Dios, tan grande, que no alcanzaríamos a comprenderla. Muchos decimos, pero ¿por qué Dios ayuda a la gente que no le cree? ¿Por qué Dios ayuda a esa gente inconversa, a esa gente que quizás blasfema en contra de Él? ¿Saben por qué? Por su misericordia. Amén. Quizás vean los hermanos de José. Por la misericordia de Dios, siguieron vivos porque tenían que ir delante de José y cumplirse el sueño que Dios le había dado a José, que ellos se inclinarían. Entonces, ellos, qué fácil hubiera sido para Dios, porque acuérdense que tenemos un Dios justo. Qué fácil hubiera sido para Dios terminar con los hermanos de José, matarlos de hambre, ¿ya? Pero él tenía que mostrar también, Dios seguía mostrando misericordia sobre los hermanos de José al dejarlos vivir y no matarlos para que se cumpliera el propósito de Dios, que ese sueño que le había dado a José, tarde que temprano se cumpliría, no importa cuánto tiempo pase. Entonces, si tú me preguntas, ustedes me preguntan, pastora, pero ¿por qué hay gente haciendo el mal? Y el Señor tiene misericordia de esa gente. Porque su misericordia es grande. ¿Cómo muestra su misericordia a esa gente impía, a esa gente que quizás le da la espalda? Con un simple día más que los deje vivir, con un simple respiro, les está mostrando su misericordia. Entonces, tenemos que mostrar la misma misericordia que el Señor ha mostrado con nosotros. Porque aquí en la palabra de Dios, no dice que nada más esto sea para los hombres de la Biblia, ni dice que nada más Jesús lo pudo hacer. Todo esto nosotros tenemos que mostrarlo también. Cuando decimos soy cristiano, el ser cristiano no nada más es decir la palabra. El ser cristiano es que representas a Cristo. Y si Cristo mostró esa misericordia, ¿por qué nosotros no? Porque a veces por una humillación, por algo tantito que nos hacen. No, es que usted no sabe, pastor, a mí cuando me dicen algo, me prendo y nadie me para. Y mi boca empieza a hablar. Amén. Pero ¿dónde está tu misericordia? O sea, el que te pique en donde más te duele y tú reacciones, eso no muestra misericordia. Eso simplemente es una reacción. Que el enemigo sabe por dónde picarnos, por dónde lacerarnos, por dónde tocarnos. Pero cuando te están apuntando, cuando te están juzgando mal, cuando están hablando de ti, y tú simplemente dices, Dios te bendiga. ¿O cómo te puedo ayudar? Y ayudas a una persona, entonces estás mostrando misericordia. Hay gente que quizás te puede decir, y el enemigo por acá alrededor, en tu trabajo, en tu familia, te puede decir, híjole, pero qué tonto eres, o qué tonta eres, todavía que te hizo todo eso y todavía le ayudas. Pero ellos no entienden lo que es la misericordia de Dios. Recuerden que la misericordia, como decía aquí al principio, es solucionar las miserias de los demás. No es que tú lo hayas hecho. No es que tú le hayas dicho a esa persona, hey, viólame o aléjame de mi familia, o no es que tú lo hayas provocado, o no es que tú hayas provocado esa situación. Es que tú estás dándole misericordia porque tú estás ayudando a cargar con esas miserias de otra gente. Nuestras miserias ya fueron cargadas, hermanos. Porque todos aquí cargamos alguna miseria.
Porque todos aquí no podemos decir que somos blancas palomitas, porque entonces estaríamos mintiendo. Pero si a nosotros nos ayudaron a cargar o nos cargaron con nuestras miserias, mostrando al Señor misericordia por nosotros, realmente ¿quiénes somos nosotros para no mostrar misericordia? Ay, no, pastora, pero es que usted no sabe lo que este hombre o esta mujer me hizo, me hace. Usted no sabe. Ni le voy a contar, ni se lo voy a decir porque se asusta. Yo no creo que le hayan hecho más que lo que le hicieron a José. Y si se lo hicieron, pues José lo pudo hacer misericordia, porque usted no. O sea, no hay ningún pretexto, hermanos, para no mostrar misericordia hacia la gente que lo necesita. No hay. Todo está en que tú quieras hacerlo. Porque aquí tenemos un gran ejemplo, Jesús. Olvídense de toda la gente que hay en la Biblia que mostró misericordia. Simplemente Jesús. Ahí se resume todo. Entonces, si Él nos mostró su misericordia y nos la da cada mañana, no es que ya lo la mostró y se acabó. No, es todos los días. Si caímos ayer, si nos equivocamos ayer, hoy nos demuestra su misericordia. Y si caímos hoy y volvemos a regarle y volvemos a hacer cosas que no le agradan, mañana muestra su misericordia. Porque solamente aquellos que ya no respiran, que ya no abren los ojos, entonces es que su misericordia de Dios ya se acabó, y ahí se define entre ir a su presencia o ir al infierno. Amén. Entonces recordemos eso. Cuando te quiera ganar el coraje, cuando te quiera ganar el rencor, el odio, solamente recuerda la misericordia de Dios. En hebreo, recuerden lo que quiere decir la palabra en hebreo: ayudar a un corazón roto, a un corazón abatido. Raham. Raham. Cuando oren, díganle al Señor: Señor, necesito Raham, necesito misericordia, para poder dar misericordia. Amén. David tuvo en sus manos a Saúl. Ahí estaba, lo tenía dormidito, lo tenía, mire, nomás para llegar y ¡paz! Matarlo. Porque David no le había dado ninguna razón a Saúl, sino que Saúl había agarrado envidia por lo que la gente decía, oían de David. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Amén. Y lo tuvo ahí frente a él, listo para decir: ¡ay, te agarré ahorita! Y si miren, si lo hubiera ahí matado David a Saúl, se hubiera quitado el que lo siguiera persiguiendo, se hubiera quitado muchos problemas de encima en ese momento. Pero había dos cosas ahí. Una, que David entendía que Saúl, a pesar de todos sus errores y de todo lo que hizo, era un ungido de Dios. Y la palabra de Dios dice: no tocarás al ungido de Dios. Eso es lo primero que entendía David. Y lo segundo es que él tuvo misericordia de su enemigo más grande. Él tuvo misericordia. Por eso le digo, ¿qué de raro, qué de grande tiene tener misericordia con aquella gente que te ayuda? Con aquella gente que siempre está ahí para apoyarte. ¿Qué de grande? Lo grande es cuando muestras misericordia a aquellos que te dañaron, a aquellos que te ofendieron, a aquellos que sin deberla ni temerla simplemente hicieron un daño a tu vida. Ahí está otro ejemplo, David. Y si nos quedamos aquí hasta las 9, les aseguro que sacamos más de 50 ejemplos en la Biblia de la misericordia. Cuando estaba leyendo algo muy interesante, que cuando Pablo iba para Roma,
que lo llevaban como esclavo. Iban en un barco y hubo una tormenta bastante fuerte. Se supone que Pablo era el prisionero y el que llevaban ahí esposado. Y dice que cuando esa tormenta empezó, él fue el que tomó el liderazgo de ahí. A pesar de que iba prisionero, a pesar de que iba, pues, humillado, se puede decir. Y él fue el que los lideró. Ok, vamos a hacer esto, tengan calma, Dios está con nosotros, y si Dios está conmigo, Dios está aquí con nosotros. Y los empezó a tranquilizar y todo tomó un ritmo más suave, ¿no? No había tanto miedo, la cosa se empezó a tranquilizar y salieron de eso. Pero imagínense que Pablo hubiera dicho, no, pues si me voy a morir yo y voy a ir ante la presencia allá del César, pues nos morimos mejor todos aquí. ¿Cómo mostramos misericordia? Cuando te ofenden, no ofendas. Muestra amor, muestra amabilidad. ¿Es difícil? Sí, yo no les estoy diciendo que es fácil. Porque todos pasamos por pruebas. Porque finalmente Dios nos pone en la prueba. Y que muchas veces fallamos. Sí, muchas veces. Yo les podría decir que si yo me pusiera a contar las veces, quizás yo fallo más de lo que realmente hago misericordia. Pero cuando entendemos, hermanos, que alguien ya hizo la misericordia más grande de este mundo, sin tener culpa de ningún pecado, de ninguna miseria, como dice ahí la definición. Entonces, ¿quién soy yo para no dar misericordia? ¿Quién soy yo para, si me ofenden, ofender? Si me dañan, dañar. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que traigamos rencor, que traigamos resentimiento. Ay, pastora, pero es que usted no ve las caras que me pone mi marido o mi esposo, usted no ve y eso me enchila, eso me prende. De Jesús se estaban burlando ahí en la cruz y se estaban rifando ahí sus ropas. Le dieron vinagre, él pedía agua y le dieron vinagre. Entonces no hay ningún pretexto, hermanos, que Jesús pasó todas las dificultades, lo más pesado, lo más difícil, Él lo pagó en la cruz. Y si tú me dices que por una cara, que por una palabra ya te ofendiste y que por eso ofendiste, entonces no hay ninguna misericordia en ti. El ADN de misericordia en ti realmente está muy limitado. Dice que nosotros somos vasos de misericordia. En cada uno de nosotros hay misericordia. Que nosotros lo queramos sacar y lo saquemos a relucir es diferente, porque eso está en nosotros. Recuerden que Dios nos dio libre albedrío. Amén. Él no te obliga. Él ya te lo puso en ti. Él ya te lo puso en ti, en mí, en todos. Ahora depende de nosotros. Estamos haciendo misericordia con aquella gente que nos ofende, que nos levanta falsos, que nos humilla. O estamos haciendo lo contrario, porque el enemigo es ese objetivo, que tú sientas rencor, que sientas odio, que sientas coraje. El enemigo, entre más traigas ese tipo de cargas o traigamos aquí cargando ese odio, ese coraje, estamos nos pondría un 10, porque estamos haciendo lo que realmente el enemigo quiere que hagamos, porque eso nos aleja de dar misericordia hacia los otros. Dice que si tu hermano te da una cachetada, pongas la otra mejilla, pero qué difícil es. Porque ustedes me dirán, no, pues yo no soy tonto para poner la otra mejilla. ¿Cómo me voy a ver? Si me humilló, es que usted no sabe lo que me hizo. No sabe cuánto me humilló delante de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mis hijos. Pero la misericordia es cargar con las miserias de los ajenos, de otra gente. La misericordia de Dios puede sanar,
puede restaurar, puede levantar, puede transformar. A José lo transformó de la noche a la mañana. Tuvo que pasar tiempo, sí, porque pasó 2 años en la cárcel. Y de esclavo también pasó un tiempo. Pero de la noche a la mañana, la misericordia de Dios resplandeció sobre José. Y la misericordia, ¿y cómo podemos saber que José llevaba el ADN de la misericordia? Porque lo hizo con sus hermanos. Amén. Ahí mostró, porque si no hubiera traído ese ADN de la misericordia en José, no los hubiera ayudado, no hubiera tenido simplemente misericordia. Pero ahora fíjense, fue una misericordia completa. Porque podemos decir, es que yo sí soy misericordioso, yo ayudo a mis padres, aunque ellos me dañaron y me hicieron, yo sí les ayudo, pastora. O yo sí ayudo a la gente que me ha hecho mal. Ok, les ayudas financieramente o les ayudas en algo, pero ¿qué pasa cuando esa persona tantito te pega donde te duele? Pero acuérdese lo que usted me dijo, acuérdese lo que me decía, pero yo le voy a mandar su dinero. O acuérdate todo lo que me dijiste, acuérdate cómo me humillaste, pero sí te voy a ayudar. Aquí José nos muestra, hermanos, que él no les echó en cara. Es cierto que mencionó que sus hermanos lo mandaron a Egipto, pero le dijo, hey, pero todo era por un propósito de Dios, alégrense. No les recriminó. Entonces tenemos que hacer la misericordia completa. Si tú recriminas, si tú sacas palabras hirientes hacia esa otra persona que te hirió, no estás mostrando la misericordia completa. Porque vamos otra vez. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, Señor, fíjate bien en cada pecado, porque ellos me escupieron, me dieron vinagre, están repartiéndose ahí mi ropa, pero de todos modos, perdónalos. Es completa la misericordia que tenemos que mostrar, hermanos. Y hacerlo sincero de corazón. Porque ahí está dentro de nosotros. Y créanmelo, que Dios nos va a poner esas pruebas, porque si el día de hoy Él quiso que escucháramos esta palabra, es porque viene una prueba a cada uno de la vida de nosotros. Y ahí es donde vamos a mostrar si realmente esta palabra que el Señor nos daba el día de hoy entró en nuestros corazones. Entró. ¿Cuántas veces se muestra la misericordia, hermanos? Todos los días. Dice la palabra que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. ¿Quiénes somos nosotros para no renovar la misericordia? 70 veces 7 hay que perdonar. Pero la misericordia, y eso es diario, no crean que en toda la vida. Diario. Cada día tienes que perdonar 70 veces 7. Y la misericordia la tienes que dar diariamente, porque la de Dios es renovada todos los días. No es nada más los domingos está la misericordia de Dios y entre la semana no está. O nada más cuando voy a la iglesia muestro la misericordia de Dios, pero saliendo o en el trabajo o con mi familia, no. Es todos los días. Ay, pero ahora me voy a vengar en la noche cuando quiera algo. Mañana no le echo lonche para que se le quite. Es dar cuando tú muestras la misericordia, ¿sabes lo que es? Es como si damos una cachetada con guante blanco. Me ofendiste, me dijiste, yo te muestro misericordia. Ahora le pones el lonche más rico al hombre o a la mujer para que más se acuerde de ti. Amén.